¿No te ha ocurrido nunca que llegas a un sitio maravilloso y te gustaría hacerlo tuyo? Para eso hacemos fotografías, compramos tarjetas postales y lo único que queremos es recordar ese sitio y poderlo compartir con los demás. Si eres un pintor, si eres un artista, puedes pintarlo en un lienzo o incluso puedes ponerte en el medio y pintar el paisaje, el monumento o ese trozo de la ciudad, ese callejón perdido que tanto te gusta. Sin embargo, cuando yo vivía en París, subí muchas veces a la Torre Eiffel y en una de ellas miré el paisaje de la ciudad, los campos de Marte y quise que ese paisaje fuese parte de mi cuadro. Pero no solamente eso, quería que el paisaje fuera el marco de la obra y para eso la obra tenía que tener unas dimensiones realmente gigantes. Sin embargo, hice una primera prueba con 50 metros cuadrados, un cuadro de 7 por 7 metros, que lo coloqué en los propios campos de Marte y bajo la Torre Eiffel. Aquella idea me dio pie a volverla a repetir en el Palacio de Fontainebleau en 1996, en un museo de arte moderno en Wolfsburg, a las afueras de Berlín, en 1997, en mi propia ciudad natal en Valencia, en uno de los claustros más bonitos en la calle Trinitarios número 3, con un cuadro de 400 metros cuadrados en el 2002. En el 2003, en uno de los espacios más luminosos del Espace Saint-Jean a las afueras de París. Y por fin, en el 2008, tras una loca idea y una aventura sin igual, llegamos a los Juegos Olímpicos y a la Gran Muralla China. Sé que te pueden surgir muchísimas dudas, ya que esta es una obra que nunca jamás se había hecho y es imposible volverlo a hacer. Así que no olvides en dejarme tus comentarios aquí abajo y suscribirte para estar al corriente de todas las novedades y todos los vídeos que voy a subir en mi canal. En 2005 aterricé en Pekín por primera vez. Allí me encontré con unos paisajes maravillosos, una ciudad compleja y llena de contrastes, y grandes monumentos, montañas inolvidables y lugares dignos de ver. La cultura milenaria y la tecnología se funden en ciudades complejas, llenas de gente, pero al mismo tiempo repletas de posibilidades, arte y cultura. Viajar por los paisajes de China implica adaptarse a sus distancias y multitudes, toda una experiencia realmente inolvidable. La primera vez que mi amigo Yan Ling me llevó al paso de Yuyongguan, cerca de Pekín, estuve una hora subiendo las escaleras de la Gran Muralla. Al llegar arriba contemplé una sección curva y me pregunté qué era aquello. El espacio que descubrí al bajar fue una plaza inmensa con unos altos muros. Lo primero que hice fue medir. Tenía la necesidad de saber exactamente cuánto medía todo aquello. Necesitaba todas las distancias y las alturas. Sentado en lo alto de un torreón, alejado de los turistas, empecé a dibujar bocetos de figuras y esculturas. Pero lo que más me preocupaba era el ángulo de inclinación de la muralla. Un ángulo que iba a determinar la superficie final de mi obra. Aunque aquella era la primera vez que pisaba la muralla y era mi segundo día en China, yo ya veía la obra terminada. Un proyecto imposible, algo que no sabía ni cómo se tenía que hacer, ni financiar, ni si me darían los permisos. Esa misma noche en el hotel, y repleto de ideas y mensajes, lo que hice fue plasmar un primer boceto con un fotomontaje para poder enseñar mi idea. Poder realizar y colocar en ese entorno esculturas monumentales fue el colofón de la idea. Pasar a limpio los dibujos y realizar las secciones de las inclinaciones y los contornos y perímetros finales me dio la superficie total de más de 1000 metros cuadrados. Con el espacio expositivo resuelto a nivel espacial, pude por primera vez dividir toda la superficie en 6 partes, siendo la parte A la principal con casi 300 metros cuadrados. Una obra de estas dimensiones se caracteriza por un alto contraste entre los bocetos y guías previas y el resultado final. Por lo tanto, el estudio inicial y los dibujos que se realizan incluso varios años antes son de extrema importancia para un proyecto de este tipo. Los primeros bocetos a lápiz me demostraron que el cuadro final tendría 128 metros de largo por 9 y 10 metros de alto. Por lo tanto, necesitaba un punto de vista cercano al suelo donde los cuadros podían ser de 2 metros de altura y luego estaba el resto de la superficie, un espacio que debía competir con el monumento y el paisaje. Cada figura tenía sus estudios anatómicos de manos y pies, pero lo realmente importante era
cómo se transformaban los aspectos figurativos en líneas geométricas para ir más allá de la forma, y sobre todo para evocar más mensajes al fundirse con el cuadro. Figuras sentadas, tumbadas, parejas y esculturas verticales que soportaban columnas eran figuras rendidas ante la fuerza de las esculturas que llevaban en su interior. La acuarela me permite estructurar la tonalidad y el color sobre el papel, de forma que cuando pinto los cuadros definitivos, la manera de aplicar la pintura es prácticamente la misma. Con ello consigo aguadas y efectos muy transparentes tanto en los bocetos de tamaño inferior como en las obras definitivas de 15, 20, 30 metros cuadrados. En el centro de las 4 paredes principales quise colocar 4 cuadros de 3 metros de lado, donde una escultura figurativa femenina se iba transformando en una escultura geométrica. Cuatro meses después de mi primer viaje a China y de la ascensión de la Gran Muralla por el paso de Yuyongguan, pude visualizar el boceto en acuarela de todas las ideas, los mensajes y las figuras con sus esculturas. Un cuadro sobre papel de 4 metros de largo por 25 centímetros de alto. Este boceto representaba, a escala, los 108 metros de largo y los 9 y 10 metros de alto que tenía ese pequeño trozo de la Gran Muralla china. Cada boceto era un conjunto de ideas y mensajes que no se podían quedar solo en dibujos y aguadas. Realicé todos los conjuntos de figuras y esculturas, esculturas pintadas y figuras tumbadas y grupos circulares en cuadros de 1 metro de lado al óleo sobre papel y madera. Las sutilezas de las veladuras y las transparencias del papel sobre la madera me daban una textura y unas tonalidades que serían muy parecidas a los cuadros definitivos de la Gran Muralla. Cada cuadro y cada boceto representaban las figuras y sus esculturas. Una figura tumbada era la excusa para deformar la anatomía y fusionarla con los elementos de los fondos. Las parejas de esculturas y elementos geométricos significaban un enlace con las formas geométricas de los fondos y esa alteración de la anatomía que quería que sirviera de puente entre la imagen de una figura tumbada y los elementos arquitectónicos, rectas y curvas de las composiciones de los fondos y de la propia Gran Muralla china. Al final, la dimensión total de la obra, esos 108 metros, me iban a permitir poder transmitir y enviar como mensaje
multitud de imágenes e interpretaciones de las figuras de aspecto figurativo y geométrico. En el fondo son composiciones e ideas que iban a rodear toda la muralla y que, estando en la parte más cercana al suelo y con una altura de unos 2 metros, se quedaban a la altura visual correcta de cara a los espectadores. De entre todas las figuras, bocetos y cuadros, una destacaba por su tamaño de más de 4 metros de altura, que era un abrazo. Abrazo era un cuadro especial de 12 metros cuadrados que destacaba en el centro de la parte curva de la Gran Muralla. Una obra espectacular. Con todos los bocetos realizados y la fotografía de la muralla, pude realizar el fotomontaje definitivo y tener la primera imagen de cómo quedaría la obra. En enero de 2006 pude imprimir los grandes pósters para ver la obra en el fotomontaje. En enero de 2006 me llegaron los planos de un arquitecto chino y pude tener las medidas definitivas e iniciar los dibujos de los cuadros al tamaño final de la obra. Cada boceto, cada dibujo, cada guada y cada acuarela tenía ahora que hacerlos en cuadros de 2 por 3 metros y de 2 por 2,50. Pasar del lápiz grafito y los dibujos en una hoja A4 a los grandes papeles y las superficies de 6 u 8 metros cuadrados es solamente un ejercicio de proporción y distancia perceptual. Las ideas y los mensajes son los mismos, lo único que cambia es la manera de transportarlos a cuadros mucho más grandes. Una vez dibujados, la aplicación del color era exactamente igual que en acuarela, es decir, aguadas de colores muy suaves que por transparencia se van sumando, dejando el blanco del papel como el tono base para la obra. Poco a poco se van añadiendo los tonos oscuros para ir modelando el volumen de las figuras. Los detalles y las líneas se realizaban con pinceles muy finos. La pintura estaba realmente muy diluida para poder generar esas transparencias tan especiales que solamente el papel puede aportar en los cuadros. Algunas esculturas estaban terminadas con lápiz grafito, donde los grafismos me aportaban un elemento de dibujo que generaban la expresividad del trazo.
Los meses iban pasando y 2006 avanzaba mientras yo pintaba y nuestras hijas bajaban al estudio antes de cenar para ver cómo avanzaba la obra. Había alejado de mí todos los problemas relacionados con un permiso que nunca llegaba o con la manera de financiar semejante proyecto. Solo sabía una cosa: si algún día me aprobaban esta exposición, no tendría tiempo material para realizar la obra al completo. Debía empezar cuanto antes y confiar en que tal vez algún día se llegara a colgar. Mientras pintaba cada cuadro de 6 metros cuadrados, lo único importante era el tono de cada veladura, los colores y cómo estos podrían formar parte de los fondos de hasta 10 metros de altura en la Gran Muralla de China de Pekín. Poder aplicar la pintura con rapidez y eficacia para cubrir muchos metros cuadrados de superficie era una de mis prioridades. Cuadro a cuadro iba encontrando el equilibrio entre los tonos y las veladuras sutiles que requerían mis obras, y al mismo tiempo la rapidez para poder resolver todos los cuadros de manera suficientemente rápida como para que me diera tiempo a terminar. Durante la mitad del año 2006 pude realizar casi todos los cuadros independientes y detallados de las ideas principales de la obra final. Unos cuadros de 4 y 6 metros cuadrados que, si no se exponían, eran literalmente demasiado grandes para poderlos colocar en cualquier casa o en cualquier galería. Cuando un cuadro quedaba terminado, lo plegaba y lo amontonaba. Como si la finalidad de todo aquel trabajo estuviera clara, yo continuaba pintando y cubriendo metros cuadrados de papel. Varias veces a la semana enviaba algún correo electrónico a mi amigo Yang Ling en Pekín preguntándole por el tema de los permisos. Día tras día, cuadro tras cuadro, esperaba tener una respuesta que no llegaba. Y sin embargo hoy, 15 años después, me sigo preguntando cómo fui capaz de dedicarme tantos meses a un proyecto que no sabía si me darían el permiso para realizarlo. Pero los cuadros inmensos y nuestras hijas andando por ellos con naturalidad y sin cuestionarse nada, me dieron la fuerza necesaria de no esperar más de China y poder continuar. La visión del sueño realizado era lo único que me mantenía. Ver el cuadro colgado en la Gran Muralla China era como un sueño imposible que, lejos de impedirme continuar, me alentaba a conseguirlo sin reparar en temas materiales, económicos o logísticos. Seguía sin saber si me darían los permisos, si se podría colgar, si el chino que conocí en una cena 9 meses atrás cumpliría su palabra, si mi proyecto había llegado a buen puerto, si les gustaba la idea, las figuras, las formas y el mensaje que yo quería transmitir. Desconocía cómo se podía colocar una obra de estas dimensiones en lo alto de la montaña a 40 kilómetros de Pekín. La frase de Yang Ling, "aquí no es imposible", era lo único que me unía con la realidad. Así pues, solo la sucesión de cuadros, trabajar en el estudio y mi familia y nuestras hijas
era el futuro que tenía por delante. A ver, aparta. Papi, te digo algo. Si este papel es pequeño, porque el papel es grande. Porque esto es nada. Pero solamente lo veo. Si es una pica, es un papel de sol. Hace palmeras. Es que las palmeras. Y le dan esos dos dientes en la cocina, por favor, que esas no las preparamos. Durante todo un año, desde junio del 2005 hasta junio del 2006, estuve pintando cuadros, dibujos y planificando esculturas con el único sueño de ver colgada esta obra. No sabía si podría conseguirlo. Tampoco sabía si tendría los recursos para hacerlo. Pero estaba seguro solamente de una cosa. Si no empezaba y si no terminaba todas las obras, por muchos permisos que tuviera y muchas posibilidades, nunca podría conseguirlo. Una vez más, aprovecho para decirte que lo más importante es tu idea, tu sueño y cómo te sientes tú a nivel personal con tu obra. El permiso llegó el 10 de junio de 2006. A partir de ese momento me di cuenta de que el proyecto podía hacerse realidad, pero quedaba todavía mucho por delante. Cómo comunicarlo a las autoridades, cómo darlo a conocer a la prensa, buscar mecenas, buscar patrocinios, buscar el dinero para hacerlo y sobre todo darlo a conocer. Y para lograrlo lo que hice fue realizar un dossier maquetado, explicado en inglés y en chino para poder explicar y hacer llegar no solamente las dimensiones mediáticas del proyecto, sino también la idea que yo quería transmitir utilizando la Gran Muralla China como marco de la obra y todas las ideas sobre esculturas y figuras que mi cuadro y mi mensaje quería transmitir a los demás. No te pierdas el próximo capítulo de esta curiosa historia que me llevó a colocar un cuadro de 1000 metros cuadrados en la Gran Muralla China en el año 2008.